Un café atípico llega a ustedes gracias a nuestros mecenas en PayPal, Patreon y Ko-fi. Únete a ellos y ayúdanos a llevar más lejos este mensaje de derechos humanos para todos los autistas. Hola, autistas y aliados, somos Bárbara Herrán y Mónica Vidal. Y esto es Un Café Atípico, el programa de reflexiones neurodivergentes de mi cerebro atípico. Y el tema de hoy es el top 10 de cosas que necesitas saber sobre el autismo, Segunda parte. En la parte anterior les habíamos hablado de cómo se llama, de qué era este decálogo, que es básicamente un decálogo que nosotros trabajamos compilando nuestros aprendizajes, ya no como autistas mismos, aunque sí como autistas también nos beneficia, sino como madres, como padres de familia, sobre lo que necesitamos saber para poder ayudar a nuestros hijos, y tratamos los 5 primeros puntos de ese decálogo. Les estamos dejando... Si no los han visto, lo enlazamos aquí abajito para que... Lo estamos enlazando en la caja de texto para que lo vean. Básicamente son presume competencia, qué pasa si no habla, sobre que el comportamiento es comunicación, sobre que lo sensorial es importante y aprender sobre crianza respetuosa. Ahora vamos a hablar del punto 6 al punto 10. Y el punto 6 es aprende sobre las funciones ejecutivas. Este es un tema sumamente importante porque la gran mayoría de profesionales que están trabajando con el tema del autismo no son conscientes de cómo las funciones ejecutivas representan uno de los principales problemas, dilemas y barreras que las personas autistas nos enfrentamos. Las funciones ejecutivas son un conjunto de decisiones, de micro habilidades que en su conjunto permiten hacer posible una tarea. Cosas como, por ejemplo, ir a comprar el pan, para ustedes suena como ir a comprar el pan, pero hay un conjunto de capacidades que están involucradas dentro de una sola decisión, de una sola actividad, por así decirlo, para que esto se pueda dar. Por ejemplo, casi todas las tareas que nosotros hacemos comienzan con una función ejecutiva que se llama la función de inicio. Ajá. Entonces, para comenzar necesitas energía volitiva, necesitas tener fuerza de voluntad, por así decirlo, para decidirte a hacer algo. Una cosa que muchas personas... Pero fuerza de voluntad más allá de esa moralidad, es que tú no tienes fuerza de voluntad. No. Pues no tengo, pero eso no me hace... Pero no porque no quiera. No me hace una persona, no porque no quiera, no porque lo elija así, no porque no me esfuerce lo suficiente. La voluntad también es una forma de energía. Tomar decisiones... para que se hagan una idea, más o menos. Es decir, para ustedes tomar una decisión entre si venden o no venden una casa no es algo que tomen en 5 segundos. No dicen, ya, mi fuerza de voluntad, la vendo. No, mi fuerza de voluntad, no la vendo. Es algo que implica realmente analizar mucha información antes de comprar una casa. Para las personas autistas, algunas tareas muy sencillas, como decidir qué vas a comer, requieren mucha información que procesar. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que lamentablemente no está diseñado para nuestras necesidades sensoriales. Para mí, tomar decisión de qué voy a comer, por ejemplo, mi esposo quiere salir a comer algo rico. Todo el mundo está feliz de salir a comer algo rico. Yo también soy feliz de salir a comer algo rico. Pero si yo en ese momento estoy pasando por un burnout, estoy severamente debilitada, mis sensorialidades están disparadas, mi estómago está muy sensible debido a la ansiedad. Entonces no puedo salir a comer comida criolla. Y tampoco probablemente chifa, porque el chifa acá en el Perú es una comida muy condimentada.
Voy a necesitar Sushi. sushi. El de sushi siempre Siempre será sushi. conmigo también. Para ti, para ti, para ti. Sí, para mí, sí. O sea, si, bueno, ya, todos quieren salir a comer fuera, pero estoy mal, entonces el sushi siempre es una salida porque es un alimento sensorialmente seguro para mí. Pero si quieren comer otra cosa y no quieren comer sushi, probablemente me digan, ya, ¿y qué tal pollo de Kentucky? ¿Y qué tal esto de acá? ¿Y qué tal si comemos pasta? ¿Y qué tal si comemos pizza? Ya, pero si es pizza tendría que ser la que tiene salsa blanca. Pero todas esas cosas hacen difíciles ciertas tomas de decisiones que para ustedes son sencillas. Y más aún si tienes en cuenta que nosotros tenemos una concurrencia con ansiedad y depresión muy alta. Casi todas las personas autistas tenemos trastornos Y de la ansiedad. ansiedad y la depresión afectan enormemente las Las funciones funciones ejecutivas, porque no es ejecutivas. cuando tú tienes una depresión, no tienes energía, es casi por definición el no tener energía Volitiva en particular. volitiva en Sí. particular. Entonces, salir de la cama, tomarte un baño en un estado de depresión es muy difícil, Muy, muy, en un muy estado de difícil. depresión profunda. Uh-huh. Más, y eso, cosas que para la mayoría son obvias, pero decidir qué comer, cocinar, salir. Imagínense el momento en el que más malestar y enfermos han estado en su vida. Uno de esos días en los que levantarse de la cama se les hace difícil. Uno de esos días en el que quitarse la colcha de encima te genera repelús, porque el frío es Y demasiado. no, es que se suma todo, es que la apraxia, entonces si tú eres autista, puedes tener un nivel de apraxia que puede no ser igual al de las personas autistas no hablantes, pero igual lo tienes. Entonces, de estar acostado a pasar a estar sentado requiere una planeación motora. Ahora, que nosotros Entonces, yo, hacemos en ese yo caso, tengo que primero abrir los ojos, después tengo que acomodar mis huesitos, después tengo sacar que los pies de la cama, sacar, sí. sí, Entonces, y todo eso cansa, agota. Entonces, por eso les digo, imagínense el peor día de sus vidas, esos días en los que no tienen fuerza, o sea, no tienen, no es que no quieren, no tienen ni siquiera fuerza de voluntad para levantarse de la cama. Ya, imagínense sentir eso gran parte de su vida. Eso es vivir con un burnout persistente. Y las personas autistas, prácticamente el 50% de nuestras vidas la pasamos en burnout. Y estamos hablando de autistas adultos. Los niños es peor todavía porque tienen menos control sobre su espacio de lo que lo tenemos los adultos. Ustedes muchas veces dicen, mi hijo es flojo, no quiere hacer, no es flojera. y por eso Es, decimos, el tema de la pereza está muy relacionado con el no entender las funciones ejecutivas. Distintas barreras, porque para distintas personas esa pereza puede significar distintas cosas, pero para las personas autistas está muy entrelazado con con las con funciones las ejecutivas. dificultades de funciones ejecutivas. Entonces, sí o sí necesitan investigar y aprender sobre las funciones ejecutivas y tomárselo en serio. O sea, las cosas que le estamos diciendo son algo, se lo estamos diciendo de manera ligera, pero esto es algo que deben profundizar, debe ser parte de su día a día. Hay una frase que siempre usan las personas, dicen que los autistas no nacemos con manual de instrucciones. Este es el manual de instrucciones para las vidas de personas autistas. Es un manual de instrucciones para ustedes como padres y para que ustedes se lo enseñen a sus hijos, para que ellos aprendan a gestionar su energía para tener una vida lo más digna y plena. Y puedan exigir los accesos sensoriales, los accesos de función ejecutiva, las herramientas necesarias para su necesarias. desarrollo pleno. Sí, Uh-huh. sí, porque, Entonces, dime. ay, eh, muchas veces decimos que no, que la pereza, que no quiere hacer lo que toca, si aquí en la casa todos nos tenemos que esforzar, pero es que estamos hablando de que es una persona que está haciendo otros esfuerzos distintos a los que hacen ustedes y muchas veces ese no hacer el esfuerzo que ustedes consideran mínimo
tiene un trasfondo importante. Es esto. Si ustedes le dirían a una persona que esté en silla de ruedas que suba por las escaleras, y si esa persona con silla de ruedas te va a decir, pucha, no, sería muy riesgoso para mí y además muy agotador para mí subir las escaleras, ustedes le dirían, ay, pero si yo puedo. Mm, No, ¿no es cierto? No compararías tu capacidad para subir escaleras con la capacidad que tiene una persona usuaria de silla de ruedas para subir una escalera. Le va a tomar más tiempo, le va a tomar más esfuerzo, va a ensuciarse la ropa, puede correrse el riesgo de lastimarse, algo que ninguna de esas cosas te va a pasar a ti. mm, El hecho de que tú puedas hacer algo no significa que la otra persona también pueda. No porque los cuerpos se vean iguales significa que funcionan de la misma manera. Y eso aplica tanto para el cuerpo físico como para el sistema nervioso, para todo el sistema neurológico de una persona. Entonces, cosas como por ejemplo, es algo muy común que pasa, que las mamás siempre me terminan diciendo cosas como, le digo a mi hija que haga que lave los platos, miren, para que vean qué increíblemente diferentes somos, para que lave los platos, pero no quiere lavar los platos, y me dices que no puedo, y después la veo viendo televisión, o sea, para ver televisión sí tiene energía. A ver, ¿cómo te explico? Hoy día, sin energía, con hipersensibilidad sensorial térmica al frío, meter las manos en el agua del caño es para mí el equivalente a que es para ti calatearte en el Polo Norte y meterte en una laguna congelada. Así de difícil es para mí meter la mano en el agua fría cuando estoy con la hipersensibilidad térmica disparada. Tú tomarías, si yo te dijera ahorita, sácate la ropa y métete a una laguna en el Polo Norte, ¿tomarías así la decisión? Probablemente digas, no lo haría ni fregando, ¿sí o no? mm. Nuestra sensorialidad es diferente. La forma en la que nos agotamos es diferente. La forma en la que pensamos es diferente y es más agotadora. Tenemos más estímulos que procesar porque no los filtramos, porque no podemos a veces deshacernos de pensamientos intrusivos. Y si es autista y además tiene una ansiedad comórbida, o tiene una depresión, todavía peor. Entonces, tienen que aprender sobre funciones ejecutivas para poder entender las dificultades a las que se están enfrentando sus hijos. No ya para decirles, está bien, te creo, porque la verdad es que deberían decir te creo siempre. Sé que parece un despropósito. La gran mayoría de la gente piensa que decirle te creo a tu hijo es para que tu hijo te manipule y mienta. Comencemos por lo primero. Los chicos, por lo menos hasta los 3, 4, incluso hasta los 5 años, no entienden el concepto de manipulación. Sienten algo y lo comunican. Quieren algo y lo comunican. No están pretendiendo manipular a sus padres. La manipulación es una herramienta social aprendida. Toma tiempo aprenderla. Nosotros lo aprendemos mal además. Muy mal. No se nos da muy bien. No se nos da muy bien. Son pocos los que aprenden a manipular bien manipulados. Yo sigo siendo pésima, pésima. Es más, yo he optado por ni siquiera intentar manipular a las personas y solo razono con ellas. Así es simple, me resulta más fácil que, inclusive si tengo que educarte por horas, así, tratando de explicar las cosas. Pero la verdad es que la gran mayoría de los problemas a los que sus hijos se enfrentan, ni siquiera ellos mismos los entienden, porque dentro de su entorno no hay personas parecidas que les digan, ah, mira, lo que estás sintiendo es hipersensibilidad térmica al frío. Por esa razón, cuando te digo, lava los Y muchas veces platos. no tienen ni siquiera acceso a comunicación porque en la sociedad se nos niega el acceso a la comunicación si no Ajá, es de manera oral. si no es de manera oral. Entonces, pero yo identifico, por ejemplo, que mi principal barrera a la hora de lavar los platos es que mi cuerpo me avisa que no va a tolerar la sensación de frío. Entonces ya puedo optar por A,
lavar los platos a una hora más caliente, o utilizar agua caliente, o calentar agua y un montón de cosas. Y entonces ya puedo hacerlo, a menos que esté tan agotada que no pueda hacer otras cosas. Ahora, ver la televisión no es algo que me resulta difícil. Por el contrario, es algo que me hace recuperar energía, me hace sentir mejor. Es el equivalente para otras personas a dormir. Y hay determinadas cosas en la televisión, además, porque yo no puedo ver documentales que tengan que ver con maltratos o esas cosas, para que se hagan una idea. Entonces, me encantan las películas que tratan temas sociales. El tema social es uno de mis intereses especiales, pero prefiero leerlo, porque si veo un documental y veo imágenes, o sea, puedo quedar colapsada una semana entera, así, de esos que no puedo ni levantarme de la cama y se me hace todo un mundo. Entonces, las mentes y los sistemas nerviosos de las personas funcionan diferente, y eso hace que nos agoten cosas diferentes, o que agoten nuestra energía cosas diferentes. Entonces, hay que creerle a los chicos siempre y ofrecerle los apoyos cada vez que los piden. Pero además de creerles y ofrecerle todos los apoyos cuando los piden, nuestros hijos necesitan que los ayudemos a identificar esas barreras. Y nunca vas a poder identificar esas barreras, particularmente las que tienen que ver con las tareas, si no aprenden sobre funciones ejecutivas. Entonces, ya, mañana empiecen a estudiar las funciones ejecutivas y su rol. El Y número... hay un video, el Dime. video Dime. con morado, pues Valinesia, sí. sí. A ver, espérate un ratito. Sí, tenemos un video también de funciones ejecutivas. También estoy apuntando ahorita que se los tengo que poner. Listo. Ya. Entonces, el número 7. Esto es sumamente importante. El juego es juego. Es la manera natural del ser humano para aprender. El juego libre, sin adultos guiando, es tanto o más importante que cualquier terapia que quieras darle a tu hijo. Y que cualquier clase Y que todos los juegos... académica, intelectual. El juego es la exploración de la mente, que la mente humana hace del entorno. Es la curiosidad intrínseca de cada ser humano, tratando de entender el mundo, de regocijarse en él. Si tú no dejas que tu hijo juegue, vas a tener una persona que no disfruta del mundo, que no aprendió a disfrutar del mundo. Y ten la seguridad de que es prioritario para que tu hijo sea, quiero que mi hijo sea feliz. Saber disfrutar del mundo. Si cada interacción que tu hijo tiene con el mundo está asociado a deberes, a presión, a logros por alcanzar, etcétera, etcétera. A formatos rígidos. A formatos rígidos, etcétera. Anulas la curiosidad, anulas la necesidad de exploración, anulas el disfrute del mundo. Y esa persona empieza a enfermarse, porque el disfrute es el descanso de la mente y del cuerpo humano. ¿Qué haces cuando estás cansado? Cosas que disfrutas: dormir, comer algo rico, pasarla bien, meterte un duchazo de esos que Leer te un encanta, libro, leer ver un una libro, ver una película. película, exacto. Lo mismo y más todavía con los niños, porque ellos están desarrollando su vínculo con el entorno. Y lo que yo observo es que el vínculo con el entorno de los niños neurotípicos está es más social posiblemente que el de una persona autista. Entonces hay esa presión porque se socialice de la manera correcta para que pueda jugar con sus pares, y no, no funciona así, porque la socialización es una relación, es algo de dos vías, no es algo de los autistas hacia los neurotípicos, sino es de dos vías. Es los autistas tratando de aprender a los neurotípicos, y los neurotípicos tratando de aprender y entender a los autistas. El lenguaje es el punto medio entre
O sea, la comunicación es el punto donde se encuentran dos personas diferentes y consiguen hacer match. No se trata de que el mundo es así y todos los que no son como así tienen que adaptarse para poder entrar en el mundo. El mundo son las dos personas y la interacción es lo que ocurre en medio de esas dos personas. Es una vía de doble sentido. Entonces, no, si tú estás entrenando a tu hijo mañana, tarde y noche para que tenga las habilidades sociales para adaptarse a otras personas, lo único que estás haciendo es enseñarle a no ser el mismo, a que todo lo que él es, siente, procesa, o a jugar correctamente, porque también está ese tema de que nos gusta jugar poniendo en filita cosas, nos gusta jugar de maneras sensoriales. Sensoriales y que no entienden, pero entonces hay terapias que dicen enseñar a jugar y eso es todo un disparate. Es un disparate, eso ya no es juego, eso es entrenamiento y no, a ver, hoy día puse en mi página esto que dice, una mamá dice, quiero que mi hijo disfrute una fiestita. Y la misma mamá vuelve a decir después que tuvo que perseguirlo todo el día para que no moleste a los demás. Entonces, ¿cuál era tu objetivo? Que tu hijo disfrutara de la socialización, o tu objetivo era que tu hijo tenga 24/7 lecciones de ¿cómo se llama? De habilidades sociales. No, bueno, fuera que fuera habilidades sociales, del manual de Carreño. O sea, los niños autistas están viviendo 24/7 de lecciones de ¿cómo se llama? De etiqueta social. No juegan, no tienen derecho. El niño está jugando y ya lo corrigieron, que así no se juega. Levanta la voz y grita, que mucho gritas. Que no sé qué, o sea, sí es cierto, hay espacios donde utilizamos nuestra voz de exterior y hay espacios donde usamos nuestra voz de interior y eso se va enseñando. Pero en el momento para jugar es un momento de jugar, es un momento de disfrutar, de conectar con el mundo. No es un momento para que tú le enseñes etiqueta social. Hay que enseñar etiqueta social, sí, pero no 24/7. ¿Es bueno que comprenda a los otros? Sí, es bueno. No, y es que el tiempo libre y la recreación incluso están contempladas en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, y en de el los momento niños. En que tú estás convirtiendo cada momento libre en un espacio de aprendizaje, estás quitándole un derecho humano. La recreación es indispensable para el bienestar humano. Los derechos humanos son eso, son aquellas cosas que son indispensables para el bienestar humano, reconocidos como tal y por lo tanto firmamos todos juntos ese acuerdo social en el que lo reconocemos como tal. Entonces, sí, si tú haces que tu hijo esté 24/7 aleccionado, entonces no estás respetando su derecho humano a la recreación, al disfrute, a la felicidad. Y también está esa creencia de, no, el terapeuta está jugando con él, pero es que ese no es juego libre, ese no es un juego exploratorio, no es un juego... No estás promoviendo su curiosidad, no estás promoviendo su vínculo con el mundo. Estás queriendo que aprenda lo que el terapeuta considera adecuado, no que él no está explorando por sí mismo. qué le hace bien a él. Ese es el gran problema con casi todas las terapias de autismo. No nos dejan aprender lo que nos hace bien a nosotros. Como a nosotros lo que nos hace bien no es igual que lo que les hace bien a ustedes, necesitamos explorar lo que nos produce placer para poder encontrarlo. Si no lo hacemos de chicos, de adultos tenemos serios problemas para reconocer cuál es nuestro placer y cuál es impuesto por la sociedad. Y llegamos a estar mal, con ansiedad, sí, yo sé, yo también tengo muchas cosas, algunas cosas así que no sé. Entonces, es el tema. ¿Y qué pasa cuando tienes una persona que no reconoce qué le resulta placentero? Si es una persona infeliz,
Siempre está haciendo lo que los demás le piden, lo que los demás demandan, lo que el entorno dice, y nunca hace cosas que le hacen bien, que le proporcionan bienestar y placer. Y por eso tan peligroso también el reforzamiento positivo. Ay, muy bien, entonces te está diciendo qué es lo que te debe gustar. Sí, secuestran el placer de los niños, literalmente. Le niegan su derecho a la recreación. Entonces, tienen que pensarlo bien. El juego es juego. No debe ser secuestrado, utilizado, debe ser respetado. Nosotros no estamos de acuerdo con ninguna de esas terapias que te plantean 40 horas semanales. Todos los adultos trabajan 40 horas al día. ¿Qué clase de persona hace trabajar 40 40 a la horas, semana, 40 sí. horas a la semana a un niño? Si un adulto llega a su casa agotado al final de la semana, imagínense esas criaturas qué sobrecargadas están. Y llevan colegio, terapia, el esto, lo otro. Ya, pues, de verdad les asombra que sus hijos tengan colapsos mañana, tarde y noche. Si tú le preguntas a cualquier autista qué etapa de su vida fue mejor, si la niñez o la adultez, te van a responder lo mismo. Adultez. La adultez. Para que veas, esa es así la pregunta para saber si alguien es autista. Si la pasó mal de niño, ¿por qué? Porque de niño nadie te deja la libertad de explorar tus propias necesidades. Los padres siempre están guiando, siempre están pretendiendo imponer, siempre están tratando de comunicarte ¿No? cómo es el mundo Y muy real. temprano aprendemos que nuestra forma natural de ser no es No aceptada. es Entonces aceptada. vivimos censurándonos constantemente toda la infancia para tratar de que nos digan, sí, fuiste buena niña. Entonces, ¿Para sí. qué? Eh, Fui buena niña. ¿Y de qué me sirvió? Básicamente, si le arrebatan a sus niños el juego libre, le están arrebatando su infancia y su derecho al placer, su derecho al disfrute, su derecho a la autonomía, porque además cuando llega adulto haciendo todos los días lo que los demás quieren en lugar de descubrir lo que él quiere, le quitaste toda la autonomía. Ya no tiene ningún sueño, ninguna aspiración, ningún deseo que lo motive, que lo mueva. Porque ¿qué es lo que te mueve? El deseo. ¿Y qué deseas? Lo que te genera No sé. bienestar, placer. Si no lo sabes, nada te mueve, pues. Solo como el sentido del deber. Y te vas a mover en la dirección que todos los demás mandan, no en la dirección de tu bienestar. Entonces, no secuestren el juego de los chicos. Ahora, número 8, y esta es una de las más, bueno, esta es sumamente importante. Acércate a los adultos autistas. Están acá, así que se están acercando. Pero Sí. creo que esto es importante, no solamente porque los adultos autistas les pueden explicar, un solo adulto autista no les va a explicar todo lo que le pasa a sus hijos. Eso es un hecho, porque cada autista tiene configuraciones diferentes. Yo y Mónica compartimos algunas cosas, pero en otras somos diametralmente diferentes. Yo con mi hija comparto algunas cosas y en otras somos diametralmente diferentes. Pero si te acercas a muchos adultos autistas, en primer lugar, vas a tener una muy buena idea o vas a tener acceso a información que probablemente te sirva para entender a tu hijo mejor que la información que te están dando profesionales, terapeutas, otras mamitas, neurotípicos, la abuelita, la tía pocha, quien sea. Porque Y además, tus hijos van a ver que respetas a las personas autistas como iguales, no como menos. Si tú tienes amigos autistas, tu hijo va a ver, mi mamá no me ve como, no ve a las personas autistas como menos, somos distintos y somos iguales. Exacto. La valoración de un niño se construye desde el amor y la aceptación que le producen las personas, que le dan las personas de su entorno. Si tu hijo ve que tú admiras a otros autistas, a otras personas como él, que tú te vinculas con ellos, que buscas que formen parte de tu vida, que valoras sus diferencias,
incluso sus dificultades, va a mirarse a sí mismo. ¿Han visto esa cosa que siempre dicen los chicos cuando crecen, ¿no? De tu halago no cuenta porque tú eres mi mamá. Ok, si tú le dices a tu hijo, es que yo te quiero mucho y eres un niño perfecto, tu halago no cuenta porque tú eres mi mamá. Te la tienes que chantar, te la tienes que aguantar. Sí, todos los chicos pensamos eso en algún momento, ¿sí o no? También ustedes lo pensaron en su rato. Pero si tu mamá y tu papá buscan activamente acercarse, compartir y convivir con personas autistas, ya ese argumento no vale. No eres la mamá de esas personas y aún así los escoges. Y le darás a tu hijo esa sensación de que en verdad escoges estar con personas autistas. ¿Qué mejor evidencia de Y, que aquello de lo que es tu hijo no es malo? y te hacen, sí, te hacen notar de que aquello que te hace autista no te hace, eh, no es a pesar de ser autista, Ajá. es por ser autista, es porque las Porque tal y características como eres, me autistas encantas. también son valiosas. Ajá. Entonces, fucha, realmente esto es algo tan sencillo de hacer. Sigue a todos los autistas que encuentres, no te tomes personal las cosas que denuncian, Sí, comparte con ellos, aprende de cultura autista. Es que pregúntales, tarde o y temprano, aprende de cultura autista que tu hijo vaya a vea que vienen tus amigos a una reunión y que tus amigos estén aleteando. sí, es, 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 es eso que dicen de enseñar con el ejemplo. Sí, Enseñar con el ejemplo no significa que tú tienes que hacerlo necesariamente. El simple hecho de tener personas autistas en tu vida ya le dan a tu hijo el más importante de los mensajes que necesitará algún día. Las personas como tú son valiosas y yo las quiero en mi vida. Y eso es lo que todo chico necesita escuchar de sus padres. Yo te sí, quiero en mi vida. Te elijo. pasa Yo te mucho elijo. pasa mucho entre familias que adoptan a un niño de una raza diferente. ¿Cómo afecta la autoestima de ese niño ver que todos los amigos de sus De sus padres padres de otro son color. blancos? Eso genera muchas cosas y lo hablan mucho Claro, en la, sí. genera incluso, o sea, mis papás no tienen amigos que son como yo. ¿Por Eso qué? genera problemas de autoestima. Sí. Entonces eso es muy, muy importante. Ahora, no es tan sencillo hacerse amigos de los autistas, sobre todo porque los autistas, bueno, muchos de nosotros vivimos mucho tiempo a la defensiva con respecto a la socialización y además socializamos de una manera diferente, muy, muy diferente. La mejor manera de conocer personas autistas es, bueno, ir a las páginas de personas autistas, interactuar con nosotros de manera pública en los comentarios. No vayan de frente a escribirles a sus mensajes privados. Eso es como tocar a una persona que no quiere que la toquen. Interactúen con ellos antes de establecer un vínculo más estrecho. Va a tomar tiempo, no es algo que pasa automáticamente. Mónica y yo somos muy, 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 muy amigas y nos tomó cerca de 2 años decir, ay, tú eres mi amiga. Es algo, no es algo que nosotros digamos de la boca para afuera y así nomás. Sí, a mí hay una persona autista que va a los grupos de padres y dice, no tengo amigos, y le responden todos los padres, ay, sí, yo soy tu amigo, pero es que la amistad no se construye así. Y la amistad, la forma en la que los autistas entendemos la amistad no es esa. Decir No yo es soy tu eso. amigo. Es más, él dice, porque es un hombre, dice yo no tengo amigos, todo el mundo le dice yo soy tu amigo, y al día siguiente vuelve a poner no tengo amigos. No, no nos basta con que me digas yo soy tu amigo. ¿Quieren Sí, saber cómo se construyen amistades con personas autistas? Involúcrense en las mismas actividades. No hay nada más poderoso para que un autista empiece a abrirse que involucrarse en actividades con ellos. Si un autista está planteando, no sé, pues crear un club de lectura, ya nos metemos al club de lectura, vamos a ver
quiere leer, no sé, pues a Lovecraft. Acérquense a nuestros intereses. La gran mayoría de autistas que van a encontrar online tienen alguna vena de activistas. Involúcrense en los proyectos de activismo de los autistas. Les doy un ejemplo. Yo me sentiría más acomodada y más amiga de las personas que me siguen si me dijeran, Bárbara, estoy compartiendo en tales sitios, el post de acá está buenísimo. Me encantan las personas que me dicen, Bárbara, encontré esto en la comunidad angloparlante, creo que necesitamos traducirlo para mi cerebro típico. Ay, yo me derrito. A mí es como si me Sí. dijeras, te amo, te quiero. Yo, No, estoy, un papá que me dice, estoy construyendo este proyecto para que vaya creciendo a medida que va creciendo mi hija y tenga un proyecto yo, sólido con muchas personas autistas cuando sea adulta. Y yo, oh, yo me enamoro. Yo esa persona cada vez que me hable le voy a decir, sí, sí, ¿qué necesitas? Así, porque nosotros nos vinculamos a través de nuestros intereses. no desde Entonces, palabritas ni... no desde palabras vacías. Las personas autistas no funcionamos así. No hay eso de yo soy tu amigo, yo soy tu amigo. A mí las personas que me dicen soy tu amiga son montones. La verdad, voy a ser bien honesta. No, Pero lo hablábamos la semana pasada, cómo nos genera desconfianza. sí, a mí me asusta que alguien que no conozco venga y me dice, ay, Bárbara, eres mi amiga y no sé qué cosa. Yo, no, ¿qué quieres de mí? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Por qué? Porque cada vez que alguien me dice, yo soy tu amigo, o sea, durante mi vida, yo soy tu amigo, Ha y yo querido algo digo, a y cambio. abro mi corazón y me emociono, no tarda ni 2 semanas antes de que se enoje conmigo, porque no entiende mis diferencias, y me maltrate. Entonces yo tengo una reacción traumática a la palabra amigo. Así, me costó mucho, me cuesta mucho decirla y me cuesta mucho escucharla. Y eso no le pasa a pocos autistas, nos pasa a muchos. Entonces es algo que tienen que tener en cuenta. Ser amigos para las personas autistas es un acto, no es una palabra. Entonces, involúcrense. ¿Quieren conocer personas autistas, comprender lo que es el mundo autista? No se limiten a leernos. Involúcrense en las cosas que estamos haciendo. Pregúntenos cómo pueden ayudar. Cualquier persona discapacitada en este mundo que sabe lo que es sufrir la negación de acceso, cuando les dices cómo podemos ayudar para mejorar tu accesibilidad, te derrites. De verdad, no Y es, no es broma. ay, te quiero invitar a una charla, pero no te dan Sí, la accesibilidad en esa charla para... sí, es más, por ejemplo, me dicen Carla Salinas, que es la pedagoga, la psicopedagoga española, que ya a cada rato converso con ella, la siento amiga en muchos sentidos, porque me dice, Barra, me gustaría hacer una charla de esas cosas, ¿qué necesitas? Es lo primero que yo, me quedo así, así, ya. Eso no es tan difícil ser amigo de nosotros, pero sí toma su tiempo, sí tienes que tener una buena Sí, actitud, sí tienes y que tienes, revisar tus sí, capacitismos. tienes que Ujú. revisarlos porque está siempre esa reacción A nuestras a, diferencias a nuestras comunicacionales, sobre diferencias todo. comunicacionales. Ayer, Sí. esta mañana tuve un desencuentro con una mamá en mi página. Y El yo mi pan de dijo, todos los días, digo yo. pero oye, yo le decía, pero es que mira, yo te estoy diciendo, estoy describiendo lo que me pasa a mí, no estoy diciendo nada sobre ti, entonces, ¿por qué reaccionas de esa manera? Si yo te Sí. estoy diciendo lo que estoy Estoy contando observando yo sobre mí. mi experiencia, no estoy hablando de ti. Eso es un tema complicado con las personas autistas. Sí, nuestra comunicación es sustancialmente diferente y la mayoría de personas autistas adultas, las más mayores sobre todo, tenemos aprendido básicamente el mantra de yo no entiendo, así que tengo que repreguntar antes de sacar conclusiones sobre lo que me dicen los neurotípicos. Años de años de años de vivir dentro de esa incomprensión hace que uno se lo termine de aprender.
Y la gran mayoría de personas con la capacidad de reflexionar, que son autistas, han experimentado esto y han terminado aprendiendo que no debes asumir nada de la otra persona nunca. Pero los neurotípicos no tienen esa experiencia. Están tan acostumbrados a que si asumen, la chunten, o sea, le den en el blanco, porque la mayoría de las personas piensan, reflexionan y se comunican como ustedes, que las oportunidades en las que no dan en el blanco son pocas. Entonces, nunca se ponen a detenerse a decir, antes de enojarme con una persona, debo asegurarme que comunicó exactamente lo que a mí me molesta, lo que me ha despertado esta sensación Sí, de molestia. Los neurotípicos tienen como un metalenguaje. Tienen Metalenguaje. una interpretación adicional a lo que se dice y asumen que yo tengo esa misma interpretación. Yo estoy diciendo las cosas como las pienso, entonces yo no sé por qué le pones la interpretación de que yo quise decir que tú no estabas siendo amorosa con tu hijo, por ejemplo. No, yo dije que cuando a mí me recalcan el amor en una frase, lo siento manipulador. Así es como ella lo siente, está hablando de su sentimiento, está hablando Yo, de su percepción, desde su propia experiencia y desde su propio cuerpo. ¿Qué tiene que ver contigo? Nada. Pero así lo toman las mamás. Muchas veces creen que las cosas que expresamos, vamos a ser bien honestas, a mí también me pasa a veces con mi hija, por ejemplo, yo hago algo y puede dañarla. ¿Por qué? Porque soy un ser humano. Como ser humano también tengo limitaciones y una de las más grandes limitaciones que tengo es la de entender qué hay en la cabeza de la otra persona. No tengo lectura de mente, ni soy Javier X y todas las demás cosas de los X-Men. Eso era algo que me pasaba a mí de niña. ¿Qué cosa? Yo pensaba que el resto de mi entorno se leía la mente. Sí, pues. Yo sinceramente tenía esa creencia muy establecida. No, yo decía, no entiendo nada. Todavía digo, no entiendo nada. No entiendo nada. Pero ahora ya sé por qué no entiendo. Sí. Cuando era niña yo decía, no entiendo nada. Es muy gracioso, porque era una niña con muchas capacidades para entender cosas muy complejas. Y podía leer filosofía, y podía leer lógica proposicional, y sabía de historia una barbaridad, y todas esas cosas. Pero venía alguien, le decía al otro, la radio del pitito, el no sé qué cosa y el no sé qué, y yo no entiendo. Y no entiendo. Y le decía a la gente, no entiendo, y como entendía filosofía y entendía, me decían que estaba mintiendo. Tú te estás haciendo. Estoy haciendo la tonta, me decían. Y decían, no, de verdad no entiendo. Y Mónica les puede asegurar que por lo menos 1 o 2 veces a la semana le digo, no entiendo lo que me estás diciendo, ¿me das contexto? ¿Sí o no? De verdad no entiendo. ¿Por qué? Porque hay mucho metalenguaje en la forma de comunicarse de las personas. Y particularmente el tema del metalenguaje es la parte, o sea, entenderlo de manera... Metalenguaje es el lenguaje sobre el lenguaje. Sí, es lo que no dices cuando hablas. Como si yo te dijera ahorita, ¿qué te parece si nos vemos esta noche? Ya. Yo literalmente lo que escucho ahí es, ¿qué te parece si nos encontramos, nos vemos esta noche? Pero la gente lee algo que tiene que ver con SEXO. Entonces, yo no, sé que funciona así porque ya me lo han explicado y porque lo he visto en muchas porque en series. algún momento de nuestra adolescencia nos pasaron cosas por ahí. Sí, pero esa es la parte más difícil para mí particularmente. Para mi registro autista, el metalenguaje es la parte más complicada. Así que me he pasado toda mi vida, así cada segundo de mi vida, analizando el lenguaje humano. No, pero ¿qué quiso decir? Y ahora tengo mi diccionario, que es un libro así de gordo, de autista, o sea, de mi lenguaje al neurotípico. Y a sus hijos les va a tomar también 40 y tantos años tener un diccionario así de gordo. Entonces es complicado. Ay, creo que alguna vez
En alguno de los grupos en inglés había una propuesta de hacer un diccionario de esos online, pero Yo tengo que no hacer sé. uno. Sí, porque a veces también los neurotípicos dicen algo en mi página, por ejemplo, y un autista lo malinterpreta también. También sucede. Y a veces estoy diciendo, no, creo que he querido decir esto, ¿verdad? Sí, 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 eso quise decir. Ah, ok, ya se resolvió el problema antes de que se peleen. Dice, pero ya se veían las chispas saltando, vamos a ponerlo así, ¿no? Pero sí, eso pasa. Entonces, acostúmbrense para acercarse a personas autistas a cada vez que se sientan incómodos con una persona autista, cuestiónense si lo que entendieron era lo que la persona quería decir. Y pidan aclaración. Pidan aclaraciones. Dice, perdona, ¿quisiste decir esto? Nada más. Con eso se solucionan Claro que mucho. a veces las aclaraciones neurotípicas confunden más, pero bueno, se hace el Pero intento. se hace el intento y eso ya se agradece. ¿Sí o no? A mí, por ejemplo, que un autista, que un neurotípico me diga, me pregunte qué quise decir, en lugar de asumir que lo que quise decir era algo ofensivo, ya me hace sentir bien. Siento que lo está intentando, por lo menos, que le importo. Y eso ya es una forma de acercarse. Entonces, eso es muy importante. Y bueno, mientras más aprendan de autismo, más oportunidades van a tener de tener amigos autistas. Y bueno, pasamos al número 9. No culpes al autismo de tu malestar. Esto es sumamente importante porque la mayor parte de lo que Sí, sufres como padres. Uy, esto es importantísimo y se ve muchísimo en los grupos azules. Sí. Lo que pasa es que no hemos terminado de entender que el sufrimiento, casi todo el sufrimiento que tenemos las personas autistas y las familias de las personas autistas no provienen del autismo en sí mismo, sino de los prejuicios sociales Del como lo son capacitismo, el de la capacitismo, discriminación, el de la loralismo, falta de información sobre el tema, la ignorancia. de la falta de accesibilidad en la sociedad. Las mamás que sufren porque sus hijitos no pueden ir a una fiesta infantil, no sufren porque su hijo es autista, sufren porque la fiesta infantil se hace sin tener en consideración las necesidades y diferencias de su hijo. No sufren porque su hijo es autista, Sufren sufren por una porque expectativa también de que su sufren, hijo debería disfrutar la fiesta de la misma manera que sus pares neurotípicos, pero esa es una expectativa irreal. Tal vez la falsos. puede disfrutar de otra manera y si le das herramientas de acceso en cascos, en la comida que le gusta, tal vez sí pueda disfrutar la fiesta, aunque no sea de la misma manera. Entonces, hay un montón de cosas que nos hacen sufrir como padres. Básicamente, lo que más nos hace sufrir es saber que el mundo, o sea, sentir que tu hijo es discriminado es doloroso, pero tu hijo no es discriminado porque es autista, es discriminado porque vivimos en una sociedad capacitista. Si la sociedad no fuera capacitista, las personas diferentes no serían discriminadas. ¿Sí o no? Y si la sociedad no fuera capacitista, las investigaciones del autismo hubieran tenido en cuenta El nuestras bienestar. características en lugar de las interpretaciones de los padres. O sea, Y tú todo tendrías más termina siendo herramientas, al capacitismo. ¿sí? Y si la sociedad no fuera tan capacitista, pues esto que estamos empezando a hacer nosotros ahora en el mundo de habla hispana estaría mucho más avanzado, porque desde los años 50, cuando se descubrió el autismo y se le puso nombre y todo lo demás, hubieran dicho, busquemos a las personas autistas, preguntémosle qué les sirve y qué no. Y ahorita No saben se cuántas hubieran demorado 60 años en entender que tenemos sensibilidades sensoriales. hipersensibilidades sensoriales. 60 años antes de que admitieran algo que los autistas llevaban mucho tiempo diciendo, y es que teníamos hipersensibilidades sensoriales. Y todo se habría arreglado con que alguien le preguntara a las personas autistas.
Pero como las Pero cada personas, vez que habla una persona autista de sus experiencias, dificultades, las personas dicen, es que tú no eres autista de verdad. Tú no puedes hablar por mi hijo. Nos silencian te antes de que podamos discriminan. hablar. Discriminación, Discriminación. capacitismo. Ujú. Entonces, no, si no hubiese capacitismo, los autistas seríamos interlocutores válidos desde hace 60 años y no recién ahora que estamos peleando por nuestro espacio. Si no hubiese capacitismo, yo habría tenido mi diagnóstico y mi identidad como autista desde por lo menos los 6 años cuando tuve la primera crisis. Y habría podido pasar 40 años explicándole a la gente y tratando de hacerle comprender a la gente todas las cosas de mi propia experiencia y tratando de brindar, de llevarle a otros autistas un mensaje de autoempoderamiento y de participación para ayudar a otros chicos. Pero no, como soy, mi voz no es válida, como no se nos pregunta como personas, como no se nos involucra, todos ustedes se han quedado sin todas esas herramientas. Y las personas que han empezado a seguir a las personas autistas no nos van a dejar mentir. Sus vidas han cambiado. Han dejado de sufrir tanto. Y lo sé porque yo también sufrí. También me comí el cuento capacitista. También me comí el discurso de cargas y dolores y no sé qué cosa. Y la pasé muy mal. Y todo, no voy a decir que mi vida es perfecta ahora que suscribo al orgullo autista y a la aceptación, pero sí puedo decir que mi vida es mucho mejor. Ahora Y que yo tengo tengo herramientas, herramientas que de verdad de verdad tienen en cuenta funcionan, sí, mis en diferencias, no que me quieren hacer imponer. portarme como neurotípica para que me den la galletita. Entonces, repito, la mayor parte de lo que sufren como padres no es por el autismo, es por el capacitismo de la sociedad. Necesitan aprender de capacitismo y necesitamos todos que luchen contra el capacitismo. No contra sus hijos, no con sus características autistas. Tienen que luchar contra el capacitismo, porque ustedes le pueden enseñar a sus hijos todas las habilidades que el mejor de nosotros haya desarrollado. Inclusive le puedes enseñar a tus hijos todas las habilidades que todos los autistas juntos tenemos, sobreesforzándolo y forzándolo, ¿ok? Pero aún así no va a ser bienvenido por la sociedad. Seguirá siendo porque no nos, rechazado, porque el problema no somos nosotros. El problema es una sociedad que no acepta la diferencia. y Entonces, eso sucede en menos de un segundo desde que una persona, hay un estudio en que el rechazo hacia la persona autista pasa incluso antes de que hable o se comunique. Ya es un... sí, está demostrado que aún antes de abrir la boca, la gente ya se siente incómoda conmigo por mis diferencias. Entonces, sí, si ustedes no se vinculan a la lucha contra el capacitismo, no importa lo que hagan con sus hijos, no importa cuánto los entrenen, no importa cuánto los fuercen, no importa cuánto los conviertan en neurotípicos, seguirán siendo rechazados, porque el problema no es ser diferente, el problema es rechazar las diferencias. Entonces, ser madre, padre, familiar de un niño autista, amar a una persona autista, implica necesariamente comprometerte contra la lucha contra en la lucha contra el capacitismo. Porque lo que Y aunque necesitamos no te cambiar guste, es y el aunque mundo. no te guste, amar esas características autistas. Uh-huh. Por eso es tan difícil que un padre diga, no, yo amo a mi hijo y odio el autismo. No, pues no puedes hacer eso porque el autismo es parte de lo que somos. No existe el autismo. Si yo te traigo ahorita un frasquito, le doy a un neurólogo, así le digo, ¿puedes poner acá mi autismo? Te va a decir no. Porque el autismo está en todo lo que yo soy. Está en la puntita de mi dedo, está en la rayita de mi espalda, está en la forma en la que siento mis pelos, está en la forma
en la que me muevo cuando hablo, En la está que organizo mis en la forma en ideas. la que organizo mis ideas, está en la manera en la que camino, cuando camino y camino de puntitas, está en todo, es parte de mi cuerpo. Así como hablar con metalenguaje es parte de ustedes. ¿Sí? Entonces, ese es el tema. Y el número 10. No existen los niveles de funcionamiento. Lo que existen son los niveles de necesidades de apoyo y lo que tienen que saber sobre las necesidades de apoyo es que no son fijas. Si alguien me dice ahorita, Bárbara, eres un autista con necesidades de apoyo leves. En este momento, sí, lo soy. Hace una semana y media, cuando me pasé 2 días, más de 4 horas dando vueltas en la cama, tratando de dormir y al día siguiente completamente incapacitada por el cansancio, al punto tal que ya ir al baño era algo que podía hacer, pero hasta hablar me costaba. En esos momentos yo no estaba así. En verano soy una persona que no tiene ningún problema para el autocuidado personal que implica bañarse y toda la demás. En invierno necesito un En montón de verano hasta lo ajustes. necesitas, hasta lo Sí. agradeces. En verano me baño 5 veces al día. Me meto al agua, prendo la ducha y ya salgo. Inclusive me pongo la ropa encima de la piel mojada para que se hagan una idea de cuánto necesito refrescarme porque no aguanto el calor. Pero en invierno pueden haber semanas, y esto es vergonzoso, pero puede haber una semana entera en la que no me baño, porque me cago de frío. Y si me baño un día, yo sé que ese día, o lo que queda de ese día, y al día siguiente, por lo menos, voy a tener la cabeza como si me la hubiesen untado de menta, de mentolatum, así, helada, y no se pasa la sensación horrible, es horroroso, horroroso, horroroso. Así estaba yo antes de ayer, estaba con un frío y no se me pasaba, pero... No me baño, pues ya, si estoy con energía, si no estoy en un burnout, ya voy, agarro y me chanto, total, no quiero apestar, ok, mi limpieza, mi higiene es importante, etcétera, pero si estoy muy mal, de esas que te sientes así como cuando tienes una de esas gripes horribles que no te puedes ni levantar de la cama, a ver, anda, convence a tu cerebro de ir a bañarte. No puedes. Entonces, las necesidades de apoyo cambian con el entorno, cambian con Con los la ajustes, accesibilidad. con la accesibilidad que tienes. Por ejemplo, DJ Sávares es un autista no hablante. Sin embargo, es profesor universitario. ¿Por qué? Hari Srinivas Sí, Srinivas. también. También. ¿Por qué? En particular, DJ es uno de los autistas no hablantes que creo con más suerte. Es una pena que esto sea una suerte. Como él dice, esto no debería ser una lotería. Que he tenido la suerte de tener 2 padres neurólogos, investigadores en neurología, que se enteraron sobre los sistemas alternativos de comunicación cuando él era muy pequeñito. Y él trabajaba con sistemas alternativos de comunicación y con padres que entienden de accesibilidad desde que tenía 2, 3 años. Entonces, ha vivido toda su vida accediendo a un lenguaje, a una forma de comunicación alternativa. Y ha tenido acceso a muchas más cosas que muchos otros autistas no hablantes no han podido. Pero ven cómo DJ podría ser considerado un autista en nivel de necesidades de apoyo altas, es decir, TA3, ¿ok? Sin embargo, en realidad, él ahorita ya está en una posición de TA2. Puede acceder a un trabajo, yo no tengo trabajo y soy un TA1. Y cada vez que he tratado de tener un trabajo, no me dura más de un año porque me enfermo, porque no me dan acceso a ajustes razonables para poder manejar mis sobrecargas emocionales y sensoriales. Entonces, ¿qué determina que una persona necesite más o menos apoyo? El entorno, la configuración personal de cada persona. Hay personas autistas que son TEA
1, antes África, que necesitan usar pañales. Así que no ese es el tema. Sí, no, los Y papás dicen, no, pero es que, o sea, hacen de los pañales son la herramienta nada para más. la vida digna, no es el... Y perdónenme ya, pero algún día, si tienen suerte de vivir mucho tiempo, terminarán usando pañales. Si tienen la suerte de vivir lo suficiente, llegará un momento en el que usarán pañales y eso no los hará personas menos valiosas. Las mujeres usamos pañales un par de veces a la semana, al mes. No nos hace menos valiosos, ¿no? No, pues tenemos que repensar qué cosas son verdaderas necesidades y cómo encontrar soluciones creativas, novedosas y adecuadas para cada individuo. Todos los individuos. Los no discapacitados tienen todas sus necesidades cubiertas. Eso es lo que los hace diferentes. La sociedad. Y cubiertas porque la sociedad se ha construido con accesibilidad para esas Claro, personas. por Por ejemplo, eso, en el momento en que una mayoría necesitó trabajar desde su casa, la qué sociedad, rápido lo implementaron. Yo había las estado. personas discas lo veníamos pidiendo hace, ¡Años! Y y nos nunca lo decían, implementaron. no, no es posible, pero es que no sé qué, y quién va a controlar, y quién va a no. Sí, pero ahora sí, como la mayoría lo necesita, qué rápido se hizo, ¿no? Lo mismo, o sea, la accesibilidad es eso. Y no existe en una persona autista que sea más autista que la otra. No es una línea donde acá está el más autista y acá está el menos autista. Nuestras características son muchas y todas, y nuestras dificultades también, son muchas y todas son diferentes. Conozco personas autistas TEA3, o sea, con altas necesidades de apoyo, ¿ok? Que tienen menos problemas que yo para entender el lenguaje neurotípico. Y yo tengo que ir voy a una reunión familiar con gente que conozco y tengo que estarle preguntando a mi amor, ¿qué quiso decir? Sí, tal cosa. Ya, ok, y sigo. Hay un montón de autistas que no necesitan eso y tienen más Y hay, dificultades que yo en otras cosas. y hay autistas que tienen más dificultades sensoriales, pero porque hablan y tienen un coeficiente intelectual alto, les ponen TA1, pero sus dificultades sensoriales hacen que no puedan vivir solos. O sea, por definición, son TA3, Ajá. porque no puede cocinar, porque no tiene sensación de dolor. Eso es algo que siempre decimos. Una persona, por ejemplo, que es hiposensible al dolor, mete la mano en la cocina sin darse cuenta, mirando por otro lado, y hasta que no huele que su mano se está chamuscando, no la saca. Esa persona necesita vivir con atención permanente 24/7. Eso significa TA3. Una TA2 persona, significa sí. que tus necesidades de apoyo requieren acompañamiento eh, eh, bastante tiempo, pero no todo el tiempo. Tengo una amistad también autista que tiene una percepción del movimiento difícil, o sea, una hipersensibilidad a la percepción de movimiento que no le permite entender bien cuando los carros están moviéndose. Si ya estás muy cerca o no está muy cerca, qué velocidad se están moviendo, no puede cruzar pista sola, pero vive muy bien dentro de su casa sola. Pero a la hora que tiene que salir a la calle, ella necesita acompañamiento. Eso es TA2. Mi hija es una persona que tiene un diagnóstico TA1. Después le dio una depresión y su diagnóstico cambia a TA2. Porque ella ya no podía permanecer en el colegio todo el tiempo que permanece cualquier otro chico. Entonces, hay muchas cosas y yo tenía que estar disponible 24/7 para ir a sacarla en el momento que ella lo necesitara. Eso quiere decir que necesitaba apoyo regular y constante. Entonces, es muy complejo.
no funciona tan sencillo como de aquí más autista y de allá más autista. Nuestras características son diferentes y la manera en la que uno representa más o menos dificultades para uno son diferentes también. No se trata de si habla o no habla. Sí, no poder hablar es una gran dificultad, pero es una dificultad que tiene acomodaciones. Y cuando se supera esa barrera, cuando se puede pasar sobre esa barrera, pues tienes autistas TA3 que son médicos. Y sí, los hay. Entonces, eso es lo que necesitan entender. Otra cosa sumamente importante sobre ese tema es que en la medida de que tú... No, y la parte del coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual es una medida arbitraria que no tiene en cuenta las diferencias. Entonces, una persona que no habla y que tiene dificultades de apraxia, para muy mover su mano a voluntad. Muy probablemente le van a decir que tiene discapacidad intelectual y cuando le dan la acomodación necesaria. Resultó ser una persona así. Puede ser. Hay muchas, no sí, hay muchas personas autistas, hay muchas personas autistas que no hablaban y tenían apraxia motora. O sea, no solo la apraxia motora oral, que es lo que les impide hablar, sino también apraxia motora en las manos o en el cuerpo, ¿ok? Que cuando se mueven por su propia voluntad, no, o sea, por instinto no tienen problema, pero a la hora que le dices señala tal cosa, tienes problemas para señalar a esa cosa, ¿ok? Lo que Ido Quedar llama un cuerpo no cooperativo. Un cuerpo no cooperativo. Entonces, les hacían los exámenes de inteligencia y les... Señala el rojo y el dedo señalaba el azul. Yo sé cuál es el rojo. Y vivía frustrado porque sí sabía cuál era el rojo, pero su mano se iba hacia el azul y él necesitó muchos ejercicios de apraxia motora para poder, o sea, muchos ejercicios para practicar su apraxia, para poder, ¿cómo se llama?, comunicarse a través de tableros, y necesitó un tipo de tableros específico para que se lo sostenga a otra persona y lo ayude a comunicarse, y después de mucho tiempo de practicar ya pudo comunicarse completamente solo y marcando él mismo, y ahora tipea. Pero todo eso requirió un tipo de apoyo específico. Y Ido Quedar ahora tiene 3 libros. Es probablemente uno de los autistas más, más publicados, o bueno, más conocido entre los publicados y esas cosas. Entonces, es importante entender que las necesidades de apoyo, o sea, las necesidades de apoyo son importantísimas, porque si tú no puedes especificar qué necesidades de apoyo tiene una persona, entonces, ¿cómo le das acomodaciones? Esas son tus barreras. Y el tema es que superas esas barreras y las nuevas barreras son otras. Toda la vida de una persona discapacitada se trata de identificar barreras y buscar maneras creativas de solucionarlas. Eso es básicamente de qué se trata la discapacidad. Se trata de tener barreras en el hacer que buscas maneras de superar una y otra vez. Y entender tus barreras, o sea, comprender los niveles de apoyo es sumamente importante para comprender lo que son las barreras, para desarrollar programas de accesibilidad, para poder, ¿cómo se llama?, tener una vida de acceso a... Si se usara como corresponde. Pero como lo siguen usando como si fueran niveles de autismo, entonces le están diciendo a las personas TA3, tú nunca serás nada en la vida. Le estás diciendo a las TA1, nunca te daremos lo que necesitas para que seas algo en la vida. Sí. O sea, los niveles de funcionamiento solo sirven para 2 cosas. A las personas con más dificultades o dificultades más evidentes, sirve para que se les niegue la presunción de incompetencia. Es decir, para que todos presuman que nunca van a lograr nada. Les ponen techos de cristal y evitan que esas personas encuentren sus propias maneras de lograr sus propias metas.
Y a las personas a las que llaman de alto funcionamiento, solamente sirve para negarnos los apoyos que necesitamos para alcanzar nuestras metas, para alcanzar nuestro bienestar. Entonces, nada más dañino para un autista, honestamente, que hablar de funcionamientos o niveles de autismo. Y por esa razón nunca van a ver a las personas que ya están más metidas en el activismo y que conocen un poco más el lenguaje académico y político alrededor de la discapacidad, hablar de funcionamiento, más allá de que es un inhumano. Es decir, cosificador, es es cosificador. cosificado. Con toda honestidad, mi computadora está funcionando. Funciona para mí, para lo que yo quiero que ella haga. Eso es funcionar. Entonces, si yo no soy funcional, ¿qué significa? Que no funciono para quién. Que soy una cosa para que alguien me use, ¿para qué? Es bien inhumano. Más allá del Y hecho, que al final significa quienes pueden producir dinero dinero. para los ricos, porque ni siquiera produces para ti mismo. Así de simple. Entonces, el tema es ese. Las personas no somos funcionales, es irreal plantearlo de esa manera y definitivamente la discapacidad no se trata del funcionamiento de una persona, se trata de barreras y se trata de accesibilidad. Entonces, ya saben, tienen que aprender a dejar de usar ese tema de niveles de funcionamiento de niveles de autismo. Bueno, eso serían básicamente las 10 cosas. Creo que ya hemos terminado con todas. Sí. Solo que sepan una cosa. En este equipo, la mayoría somos autistas, pero también somos padres de chicos autistas. Quiere decir que nosotros experimentamos ambas posiciones. No significa, como siempre hablamos como autistas, muchos de ustedes creen que no entendemos lo que pasa en las mamitas. Y no, pues porque también somos mamitas o papitos, también hay hombres. Entonces, pero el tema es que al conocer ambas realidades, nos permite una información que ustedes no tienen. Y es que nosotros podemos comparar lo que significa ser un niño cuyos padres viven con ese estigma de dolor y carga, que viven pensando en él como una falla. Y también podemos entender lo que significa ser el padre de un niño con necesidades de apoyo que no son satisfechas por la sociedad y tener que cubrir a la sociedad que no cumple con todas esas obligaciones que tiene para con nuestros hijos. Y les aseguro que si ser madres de niños autistas les parece horrible en términos de cuánto se sufre por no tener acceso a los apoyos adecuados, no tienen idea de lo que sufre un niño autista que no solo se enfrenta a todo eso que tú te enfrentas, sino que además vive cotidianamente pensando que sus padres sufren por su culpa y en realidad esperando el momento en que sus padres por fin le digan que en realidad lo odian, porque le escuchan constantemente hablar de cuánto odian su autismo, cuánto odian sus dificultades, cuánto odian que no pueda hacer esto, cuánto odian que no pueda hacer lo otro. Que no sean cuánto odian que no sea el niño de sus expectativas. El niño de sus expectativas. Ese niño irreal. Que un niño real que no existe. Que ningún niño es así. Todos los niños tienen dificultades. Todos los niños tienen dificultades. De todo tipo. Algunas son contempladas por la sociedad, otras no. Pero ser neurotípico tampoco es garantía de que tus hijos van a vivir una vida plena, perfecta, ideal, idealizada en este mundo de mierda. Debemos trabajar junto a nuestros hijos. Porque sí, te aseguro que tener ese miedo constante de que en realidad tus padres preferirían, si se les diera la opción, deshacerse de ti,
de todo lo que tú eres, es aterrador y horrible. Es 1000 millones de veces peor que sentirte como una madre desempoderada frente a este monstruo social que no contempla a tu cachorro. Entonces, espero que esto les haga clic en el cerebro, empiecen a trabajar en su propio camino de aceptación. La aceptación de la discapacidad y la aceptación del autismo forman parte de la felicidad y el bienestar de una persona autista. Y del construir comunidad y redes de apoyo. Que sí funcionan, porque las redes de apoyo sí son funcionales, ¿bien? No como las personas no funcionan para algo, las redes de apoyo funcionan para las personas. Entonces sí, eso. Esperamos que este video les haya servido. Les repito, antes de irnos, los 10 puntos para aquellos que quieren tomar nota y puedan investigarlo por sus propias cuentas. Sobre todos estos temas van a encontrar posts en la página de Facebook de Mi Cerebro Atípico. Solamente entran a la parte donde está la lupita, en la parte de arriba, debajo del ¿cómo se llama? Debajo de la portada, y los escriben y van a encontrar muchísimos temas, muchísimos artículos sobre todo ello. Uno es presume competencia. Número 2, si no habla, en Mi Cerebro Atípico lo van a encontrar como autistas no hablantes. 3, el comportamiento es comunicación. 4, lo sensorial es importante. 5, aprende sobre crianza respetuosa. 6, aprende sobre las funciones ejecutivas. 7, el juego es juego, también lo pueden buscar como juego libre. 8, acércate a los adultos autistas, también lo pueden encontrar como nada sobre nosotros sin nosotros. 9, no culpes al autismo de tu malestar, y eso lo van a... ¿Con qué lo buscarías tú en Mi Cerebro Atípico? Capacitismo. Capacitismo. Busquen capacitismo, casi todas las cosas que tienen que ver con ese tema va a tener la palabra capacitismo incluido. Y 10, no existen los niveles de funcionamiento. Lo pueden encontrar como niveles de funcionamiento o niveles de apoyo. Sobre las dos cosas solemos hablar constantemente para hacerles entender que no es así, sino así. ¿Ok? Y bueno, eso sería todo. ¿Algo más? Creo que por hoy estamos. Ya. Entonces eso es todo por hoy. Somos Bárbara Herrán. Mónica Vidal. Y esto fue Un Café Atípico, el programa de autismo en el que aprendes de los autistas. Un beso y nos vemos el próximo jueves, si hay cucharas. Bye. Bye.